Algo que pues siempre lo vemos, pero no siempre queda muy claro, que es que el Señor Jesucristo pues primero conocía todo a detalle, todo lo que iba a suceder. Y después que este, se sabía lo suficientemente poderoso para que ya fuera Él o ya fuese Dios, pudiese mandar huestes para liberarlo de la crucifixión. Pero como era platicábamos que como era parte del plan de salvación, no solamente que fuera crucificado, sino que sufriera o que padeciera, porque así estaba profetizado aún en Isaías 53, donde se decía varón de dolores, ¿no? Entonces, no sería así, no se cumplirían las profecías si no estuviese él padeciendo cada uno de los eventos que tuvo que padecer previos a la crucifixión y durante la crucifixión y después de la crucifixión cuando él resucita, que es lo que vamos a ver a priori. Como venía lo de la Pascua, y después el día de reposo, entonces pues ellos, que se suponía que era el sábado, pues no querían que quedasen vivos, y teníamos entendidos, si no mal recuerdo, que por tradición hacían esto de quebrarles los huesos para acelerar la muerte y traspasarlos con las lanzas, ¿no? Los dos la intención era acelerar la muerte para que no duraran mucho tiempo. Y cuando ellos hacen esto, pues ya el Señor Jesucristo, cuando van a romperle los huesos, como dice aquí, pues ya él estaba muerto, de tal manera que aunque una de las profecías decía que iba a ser crucificado, aún así no se cumplió la parte donde dentro del mismo ritual o dentro de la misma tortura, se les tenían que romper los huesos, ¿no? Y entonces llegan a romperle los huesos al Señor Jesucristo, pero como ya estaba muerto, pues ya no se los rompen. Y también la otra escritura, y esto dice pues que está en Éxodo 12:46, en Números 9:12 y en el Salmo 34:20, ¿no? Cuando dice que no se le quebrarán los huesos. Y después en Zacarías, en el 12:10 y en Apocalipsis 1:7, cuando dice que mirarán al que traspasaron, ¿no? Entonces, cuando habla en las profecías de que mirarán al que le traspasaron, están hablando de la venida del Señor Jesucristo cuando lo vean, cuando vean que estará el que habían traspasado con la lanza, ¿no? Otra cosa que dice Juan es que él lo presenció, él da testimonio y que él vio que efectivamente el Señor Jesucristo le salió como agua cuando lo traspasan con la lanza, y que se supone que es precisamente el mismo que da toda esta narrativa, y es Juan el amado, y es Juan el que cierra, al cerrar el capítulo, habla de que él es también el que se recarga en el pecho del Señor Jesucristo, y por consejo de los otros apóstoles, ¿no? Cuando le dicen, pues tú pregúntale, ¿no? Y lo decía yo porque en un cuadro famoso aparecía, de la Santa Cena, aparecía Juan recargado en el pecho del Señor Jesucristo, y mucha gente decía que era porque era María Magdalena, recargada en el pecho del Señor Jesucristo. Entonces, pues la gente tiende a decir muchas tonterías, y sobre todo cuando no conoce pues nada de Biblia, ¿no? Entonces, esto se los platico pues para que cuando vean el cuadro asocien a qué se refiere, por qué hicieron el cuadro de esa manera, y que pues efectivamente era Juan, de los 12 apóstoles era Juan el amado. Estábamos en la fiesta, ¿no? de la Pascua. Entonces, el caso es que él pide el cuerpo, viene Nicodemo también, como leyó Oscar, con 30 kilos de mirra y de aloe, y preparan con esas especias, preparan el cuerpo del Señor Jesucristo.
Entonces, aparentemente ellos son los que lo envuelven en los lienzos y, y lo entierran, ¿no? Y en alguna ocasión veíamos en alguno de los evangelios que los judíos piden que la tumba sea sellada, y comentábamos que pues es una roca de aproximadamente, yo calculo que debe pesar fácil 1 tonelada, porque es una roca pues bastante grande, como de 1,5 metros de diámetro y como de 20 centímetros de ancho, entonces muchísimo, muy grande, muy pesada, y como es como una rueda, pues hasta había canales especiales para rodarla. Tengo entendido que cuando enseñan la tumba en Israel también está el canal y cosas por el estilo. También el sello que se le ponía era un clavo que impedía que la rueda retrocediera. Tenían que sacar ese clavo con el cual se había sellado la tumba para que entonces se pudiera remover, además del peso que tenía, ¿no? Entonces, el caso es que se llevan el cuerpo a este sepulcro nuevo, y como les digo, permiten que Jesús sea sepultado ahí, pues aparentemente por lo que dice aquí, pues nada más porque estaba cerca, ¿no? Pues claro, vuelvo a lo mismo, ya se le había dado Pilato a José, pero yo creo que sí, aluciendo a eso, ¿no? Porque al final de los textos hacen alusión a eso, precisamente, que por lo cerca se había enterrado ahí al Señor Jesucristo. Aquí Juan es un poquito más conciso, solamente dice que viniéndose al sepulcro de madrugada también, dice que vio quitada la piedra, ¿no? Y que entonces se regresa y les avisa, pero bueno, ya vimos que habían pasado otras cosas antes y después, porque cuando ellos vuelven a regresar, también a María se le vuelve a aparecer el ángel. Algo así habíamos visto alguna vez que estudiamos esta parte de las Marías en el sepulcro del Señor. Entonces, vienen los dos corriendo, obviamente Juan, que era creo que más joven que Pedro, le gana, llega, pero no entra Pedro y ve que está, están los lienzos y está el sudario que estaba enrollado, ¿no? Entonces, dice en el 8 que entrando Juan, vio y creyó, que es con lo que cierra el 8. Dice, él cree que en ese momento no que se habían llevado al Señor Jesucristo, sino yo creo que aquí creyó en aquellas cosas que el Señor Jesucristo les había dicho de que iba a tener que resucitar. Porque como decíamos, aunque medio entendían, no conocían, en parte conocían, pues se supone muchas cosas de la profecía del Mesías, pero había detalles que se les iba, yo creo, por la misma incredulidad, ¿no? Al estar viviendo con el Señor Jesucristo. No estaban del todo seguros de que Él fuera el Mesías. Se supone que a Él, a las 3 de la tarde del viernes, muere. El sábado descansan, el domingo van a ver lo de la tumba, que es cuando la encuentran vacía. Y ese mismo domingo en la noche, después de que el Señor Jesucristo les había dicho que se les iba a aparecer y demás, el mismo domingo en la noche, estando ellos a puerta cerrada, el Señor Jesucristo se les aparece. Entonces, se les aparece el Señor y les dice, pues pasa a vosotros, ¿no? Entonces, yo creo que ellos obviamente pues estaban a puertas cerradas porque todavía estaban con el miedo de la persecución, ¿no? De que pudieran seguirse con ellos después de que habían crucificado al Señor Jesucristo. Cuando Él les dice de esta manera,
les estaba mostrando las manos y el costado, ¿no? Y les dice que, bueno, dice aquí que los discípulos pues se gozan al ver que efectivamente pues era el maestro, era el Mesías, y que lo veíamos en alguna parte, pensaban primero que era un fantasma, y después pues ya se dan cuenta de que no, que es el Señor Jesucristo. Yo creo por eso él mantenía las heridas, para que pues ellos constataran, ¿no?, que él era el Señor Jesucristo. Y entonces el Señor les dice: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Aquí es como que un resumen, yo creo, porque les ha de haber dicho algo más, como que el Señor lo había enviado a él para llevar el Evangelio, y que era también el trabajo que ellos iban a tener. Entonces, el Señor Jesucristo, cuando les dice que los está enviando, aquí dice algo importante, que es que sopla para que reciban el Espíritu, ¿no? Y entonces les dice que a los que ellos les quiten el pecado van a ser libres de pecado, y que aquellos a los que Él les perdure el pecado, pues los van a seguir teniendo, ¿no? Entonces, pues básicamente es eso. Yo creo que independientemente del Pentecostés, aquí se ve que el Señor ya está infundiéndoles el Espíritu a ellos, yo creo para discernimiento. Y después les dice: porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y aquí pues ya era parte de lo que iban a estar anunciando ya los mismos apóstoles. Antes, en la parte en el párrafo anterior donde lo vimos, los estaba enviando, y se suponía que la iglesia ya iba a empezar a recibir este testimonio de los apóstoles. Yo me imagino que además de los que estaban con él, creo que eso lo señala 1 Corintios 15, donde dice que además de los 12 había otros apóstoles ahí con ellos, ¿no? Cuando se les aparece el Señor Jesucristo, para que la gente pudiese ser salva, ¿no? Dando un ejemplo muy claro del porqué del Evangelio. Claro que nosotros lo sabemos, pero a fin de cuentas es algo muy que en otras religiones no se toma tan en cuenta, ¿no? Dice que las cosas que las escribe es para que se crea en Jesucristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él puedan tener vida, o puedan vivir para siempre, ¿no?, en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, ese mensaje de salvación, todo el mensaje de salvación, se reduce en ese párrafo, en ese versículo del versículo 31. Hasta aquí iban 3 ocasiones en que se les había aparecido, por lo menos a los discípulos, no tanto a nada más a 2 de ellos, ¿no? Entonces, porque se les aparece primero a Pedro y a María, y luego se aparece cuando está Juan y Pedro, y luego se les aparece por primera vez cuando Tomás no está, luego cuando Tomás está, y esta sería la tercera vez. Entonces, considerando, yo creo que a los discípulos varones nada más es lo que está diciendo Juan en este caso. Y entonces dice que estaban pescando, ¿no?, sus discípulos, y el caso es que cuando ya iba a amanecer, se supone que ya habían estado bastante tiempo pescando, se presentó Jesús en la playa, y pues los discípulos pues no sabían que era Jesús. Y entonces él les dice: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y entonces ellos le dicen: no. Y él les dice: pues echen la red a la derecha de la barca, y ahí van a hallar. Entonces echan las redes, y entonces cuando los discípulos, aquel discípulo a quien llamaba Pedro, cuando oyó que era el Señor, porque los demás le dicen, al ver que habían pescado tanto, dice
le dicen que es el Señor, y entonces al oír esto Pedro se ciñe, se viste, porque se había desnudado para poder pescar, y se avienta al agua, ¿no? Y entonces los otros pues se vienen a la orilla y empiezan a arrastrar la red, porque pues estaba pesada, no la habían podido subir a ningún lado porque estaba llena de 150 peces grandes, ¿no? Y dice que pues es mucha la pesca, tanto que se podría haber roto la red y aún así pues no se rompe. Y entonces el Señor Jesús le dice, trae algunos de los peces que acaban de pescar. Y entonces cuando Simón Pedro, imagino que con la ayuda de los demás, sacan la red a tierra, es cuando pues ellos se dan cuenta de que pues había sido muchos peces, 150 peces y grandes. Entonces el Señor les dice, vengan y coman, ¿no? Y a los discípulos no se atrevían a preguntar. Dice que ninguno de los discípulos se atrevían a preguntarle si realmente Él era el Señor Jesucristo. No se atrevían a preguntarle, ¿tú quién eres? Porque pues estaban seguros de que era el Señor. Cuando el Señor parte el pan y les da, igual el pescado, bueno, dice no que al partir el pan y el pescado se les haya revelado, sino que ellos se quedan con la idea de que sí es el Señor Jesucristo. Y después, después de esta acción de haber comido con Él, pues es como dicen ellos, que era la tercera vez que el Señor se había revelado a ellos después de haber resucitado de los muertos, ¿no? Le pregunta 3 veces a Simón, yo creo por lo mismo de que ya le había preguntado 3 veces cuando después le dice que Satanás lo pidió para tentarlo y que lo iba a negar. Y entonces cuando él le pregunta las 3 veces si lo ama, y le dice la primera que apaciente a sus corderos, luego le dice por segunda vez que si lo ama, y después dice que pastorea sus ovejas, y por tercera vez le dice que otra vez que apaciente a sus ovejas, ¿no? Entonces el Señor, cuando ve por tercera vez que el Señor le pregunta, Él le dice, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, como diciendo, ¿a poco voy a volver a negarte o voy a pasar por otra prueba? Y entonces el Señor le dice, que es cuando le dice que apaciente a sus ovejas. Y después le dice, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Entonces, esta parte, si alguien tiene algún comentario de esta parte en específico, de este versículo 18, porque dice inmediatamente después, esto dijo, dando a entender con qué muerte habría de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió, sígueme. Pero yo no recuerdo a qué, o no tengo muy claro a qué se refiere con que van a vestir a Pedro y lo van a llevar a donde no quiera. ¿Se acuerdan cómo murió Pedro? ¿Cómo dicen que murió Pedro? Pues igual, ¿no? Que Jesús crucificado. Sí, pero creo que lo crucifican de cabeza para que porque no se creía digno, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces, y pues no veo la relación, o sea, y por eso lo comento, ¿no? No sé a qué se podría referir cuando hace referencia a la muerte de Pedro, de que lo van a vestir y lo van a llevar a donde él no quiera. Y después dice pues que esto lo hacía para hacer referencia a su muerte, ¿no? De la forma en cómo iba a morir. Entonces no captó. Por eso les preguntaba para ver si alguno de ustedes haya oído alguna predicación o algo donde expliquen esto. No.
Ok, seguiremos con la duda hasta la venida del Señor Jesús. Porque Ya no tarda mucho. sí, ya no falta mucho. Que efectivamente Juan es el que está recostado en el pecho del Maestro, en el pecho de Jesucristo, y es precisamente cuando en esta parte de este cuadro famoso de la Santa Cena donde él está recargado, es cuando le dice, le está preguntando a Juan que quién es el que le va a entregar, ¿no? Que es el que habían, que los otros discípulos le habían dicho que él fuera el que le preguntara. Entonces, cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú, ¿no? O sea, como dice Gelita, le dijo: pues no seas metiche. Y dice, sí, dice, y este dicho de que Pedro era un chismoso, no, ¿verdad? Que Pedro era un metiche. Y este dicho se extendió entonces entre los hermanos. O sea, dice, y a razón de esto, así como lo anterior no lo entendimos, a razón de esto, dice, Juan está narrando que a partir de ese momento todos empezaron a decir que Juan no iba a morir, ¿no? Que este discípulo no moriría. Pero dice, y Juan sigue haciendo la aclaración, dice, pero Jesús no dijo que no iba a morir, sino que dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? ¿No? ¿Cuál es el problema? Sí, ¿a ti qué te importa? La verdad es que la traducción literal mexicana es: ¿a ti qué te importa? ¿No? O sea, entonces dice, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, el mismo Juan, y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio pues es verdadero. Ya él había dicho que la finalidad, cuando lo veíamos en el 31, era que cuando él dice: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Con este mismo versículo 31 del 20, del capítulo 20, el versículo 31, con este mismo él está reforzando esta parte cuando dice que escribió esas cosas y que su testimonio es verdadero. Lo está haciendo con la finalidad de que se escriba como un testimonio veraz, como un testimonio completo, todo lo que vivió con el Señor Jesucristo, sabiéndose el amado, diciéndose el amado, diciendo cómo se recargó en el pecho del Señor Jesucristo para preguntarle, y varias de las cosas, ¿no? Entonces dice, y este testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir de él, ¿no? Y amén. Entonces, el libro de Juan es como que un poquito menos específico que el libro de Lucas, pero también vimos unas cosas muy interesantes, ¿no? Y yo creo que aquí lo único que ya no me dio tiempo de hacerlo era la mezcla de las Marías, ¿no? En los 4 evangelios, cuando van y vienen, porque es un revoltijo de que unas van y otras vienen, y luego María ya fue con los otros discípulos, pero después se le presenta el ángel y cosas así, o se le presenta el Señor Jesucristo, ¿no? Siempre hay muchas Marías. Mándeme. Hay muchas Marías. Sí, no, y sí se ve más o menos un orden. Alguna vez vimos que sí tenían un cierto orden, pero, perdón, ya no me dio tiempo de repasarlo para lo está refiriendo a Teófilo. Creo que ya lo había comentado en alguna ocasión, pero si no lo comento otra vez, porque Teófilo pues es amante de Dios, ¿no? Y como había persecución en la iglesia, o ya estaba la persecución sobre los apóstoles, y por eso estaban antes a puerta cerrada y todo esto, por eso cuando detienen al Señor Jesucristo dicen: bueno, pues si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Después en otros evangelios vimos que el Señor Jesucristo les había dicho que estaba profetizado que una vez que capturara al pastor, las ovejas iban a salir dispersas, ¿no?
Entonces, y cosas por el estilo, que habla de que iba a estar esta persecución o esta tensión con la persecución hacia la iglesia, hacia los apóstoles en ese momento, o a los que eran seguidores del Señor Jesucristo. Entonces, y veíamos que Pedro de Arimatea, cuando pide la tumba del cuerpo del Señor Jesucristo, también lo hace con cierta precaución, cierto cuidado, porque no podía él anunciar que era seguidor del Señor Jesucristo, ¿no? Que era simpatizante. En otras partes, pues habla de que ya eran más de 500 miembros de la iglesia. En otras partes habla de que mandó a otros 70 apóstoles a que fuesen a evangelizar y cosas por el estilo. Perdón. Entonces, y esto es importante porque a través del Espíritu Santo, él ya les había soplado el Espíritu Santo, ahora los estaba empezando a ministrar y a enseñar y a capacitar, ¿no? Entonces dice, y a estos, o a quienes también, dice, después de haber padecido, después de que él padeció, se presenta con muchas pruebas que están libres de dudas, que son indiscutibles, ¿no? Que son indubitables, como dice aquí. Entonces, dice, se les aparece durante 40 días, donde les está enseñando constantemente a través del Espíritu Santo ya, para que ellos pudieran entender de cuál era todo el plan de la salvación de Dios y supiesen cuál es el trabajo al cual estaban ellos destinados, ¿no? Entonces, les estaba hablando acerca del reino de Dios, les estaba hablando de cómo se cumplieron las profecías, porque después vemos que después de que los apóstoles no entendían muy bien qué onda, cuando ellos ya están evangelizando, dicen, porque como él hizo esto, porque como lo dice, como lo decía tal profecía, ¿no? En tal parte, y nos refieren a un salmo, o nos refieren a otra parte, al Génesis, o ya nos refieren a una profecía de algún profeta, y esas referencias que ellos hacen, como decíamos, a veces nosotros no las hilamos, pero ya cuando las estamos leyendo con la referencia, pues ya sabemos de qué parte hablaba esa profecía o ese salmo. Entonces, ellos reciben durante 40 días toda esa administración ya con el Espíritu Santo para que ellos pudieran discernir de qué estaba hablando el Señor Jesucristo. Entonces, yo creo que también les ha de haber hecho una aclaración muy rápida, como diciendo, todas estas profecías que se cumplieron de mí son las que hablaban de mí, y las profecías que faltan son las de cuando yo venga por segunda ocasión, como el Mesías reinante, ¿no? En lo que se refería a él, para que ellos tuvieran claro el mensaje de la salvación, porque vemos que en 2 de Tesalonicenses 2, el Señor es muy específico con respecto a cuándo va a ser la bestia y cuándo va a ser la venida del Señor Jesucristo, ¿no? Por ejemplo, por dar un ejemplo. Entonces, esos detalles, obviamente yo creo que el Señor Jesucristo se los tuvo que haber como que desmenuzado, aclarado, para que ellos tuvieran bien identificado al Mesías con el cual ya habían vivido y en qué partes hablaba del Mesías reinante. Y entonces, dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. O sea, esa promesa que él les estaba mencionando es la que aparece en Lucas 24:49, que les había dicho, cuando él les dice que pues les conviene que él se vaya para que venga el Espíritu, ¿no? Y entonces esa promesa es la que ellos tenían que esperar a que llegara. Dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, ¿no? Dice, mas ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Y les dice que dentro de muchos días. Pero a lo que voy es que les está diciendo que mientras que Juan bautizaba, había estado bautizando con agua, a partir de ese momento, cuando el Señor Jesucristo muere y resucita, a partir de la resurrección del Señor Jesucristo, los bautizos que se iban a hacer, sí iban a ser con agua también, pero también iban a venir acompañados del bautismo del Espíritu Santo.
Después de esos 40 días, el Señor Jesucristo asciende al cielo y antes de irse les dice, bueno, ellos le dicen, Señor, ¿vas a venir a restaurar en estos días ya tu reino? O sea, su segunda venida va a venir en ese momento. Y entonces el Señor Jesucristo es cuando les dice, no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Fíjense, habíamos platicado de que los judíos solamente tenían 2 venidas del Señor Jesucristo. Si ellos pensaran en que la segunda venida del Señor Jesucristo fuera independiente del arrebato, ellos no le hubieran dicho en ese momento si Él iba a venir a restaurar su reino en ese momento, sino que le iban a preguntar, oye, ¿y el arrebato va a ser, nos vamos a ir contigo o vas a venir otra vez y vamos a ser arrebatados antes de que venga tu reino milenial? Algo por el estilo. Entonces, yo les he dicho siempre que los judíos solamente tienen 2 Mesías, el Mesías humilde y el Mesías reinante. Y dentro del Mesías reinante está la venida del Señor Jesucristo. Entonces, es por eso que les dice, no les toca a vosotros, dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Ya les había dado en evangelios anteriores, creo que en Mateo 28, cuando les da la comisión, que está hablando de lo mismo. Entonces, y en algunos evangelios hablan de aquí, de la ascensión del Señor Jesucristo, como está hablando aquí en esta parte de Hechos. Entonces, cuando Él les termina de dar esta comisión, esta gran comisión, entonces dice que fue alzado y le recibió una nube y le ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, o sea, una vez que sube, lo cubre la nube y la nube se va, dice, 2 varones se ponen junto a ellos y les dicen, ¿por qué están mirando al cielo? ¿No? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, y así lo dicen las profecías, así como lo están viendo irse, cuando venga el Señor Jesucristo por segunda ocasión, así lo vamos a ver venir, ya con las trompetas, con las huestes celestiales y todo. Quien esté en aquel entonces, no velando, me refiero a despierto en el hecho de que no esté dormido, no se haya muerto, el que no esté muerto, el que no esté dormido, el que esté despierto, pues va a tener no sé qué va a ser más padre, si resucitar o presenciar la venida del Señor Jesucristo en carne. Yo creo que presenciarlo. Ha de ser padre presenciarlo, pero... Sí, claro. Ay, no, yo creo que ya mejor me gustaría estar arrebatada. Porque Todo... así ya puedo estar segura que estoy con Él, porque si no, ¿qué tal si nomás lo veo y aquí me dejan? Sí, se les olvida, ¿no? Sí. Dice, había una chaparrita por ahí, pero pues ya vámonos. Sí, por eso de que estoy tan chiquita ni me va a ver mejor. Sí. Yo creo que sí sería mejor ser arrebatado, porque es padre, yo creo, presenciarlo, ¿no? Que fuéramos la generación en la cual viéramos todo esto, pero pues fíjense, eso implicaría que tendríamos que pasar por la tribulación, y exacto. Sí está canalla. Y por otro lado, ya no tendríamos que estar esperando a ver si viene en nuestros últimos días, sino que estaríamos en la presencia del Señor y estaríamos en su presencia, ¿no? Previamente. Entonces, antes de ser reencarnados, no reencarnados, ¿cómo se dice? Resucitados. Pues aquí está muy interesante porque dice que más de 120 eran los que estaban reunidos en aquel momento cuando ellos deciden tomar a alguien de los que había estado. Fíjense que no había sido mencionado como dentro de los apóstoles, 12 apóstoles principales,
pero que sí habían estado desde que Jesucristo había sido bautizado hasta su resurrección. Entonces, lo mismo que vivieron los apóstoles, casi lo mismo, lo vivieron estos apóstoles, ¿no? Y entonces ellos platican que el mismo David había profetizado que Judas iba a entregar al Señor Jesucristo, y que estaba pues en el Salmo 69:25 y en el Salmo 109:8, y que el campo también estaba dicho pues que se iba a llamar Aceldama, en el cual se decía que Judas se cuelga. Parece que al colgarse cae de cabeza y se abre, se desparrama, y se desparraman sus entrañas, y entonces es por lo que le llaman campo de sangre al campo que había adquirido, porque en el mismo campo que él adquiere, en ese mismo campo es donde él se cuelga. Como dijo el Señor Jesucristo, el hijo de perdición que el Señor ya había señalado, y varios detalles, ¿no?, sobre Judas, donde se van cumpliendo otras partes de las profecías que indirectamente también eran parte de las profecías que señalaban sobre el Señor Jesucristo y que se iban a cumplir, ¿no? Entonces señalan a dos, a José Barsabás y a Matías, y entonces cuando echan las suertes pues caen sobre Matías. Ahora, las suertes que aquí se echaban eran con el Turín y el Tumín o algo así. Siempre utilizaban las piedras. Es más, creo que en uno de los evangelios que leímos se señala que son con las piedras, ¿no? Sí. Entonces, echan la suerte con esas piedras que utilizaban hasta los mismos sacerdotes para saber cuáles eran los designios de Dios, y entonces cae la suerte sobre Matías. Sí, era lo que les iba a comentar, que cuando hacen referencia a las profecías es precisamente inspirado por el Espíritu Santo en la vida de David, cuando él hace esta profecía, ¿no? Yo creo que aquí la dejamos, nos quedamos en Hechos 2. Hasta ahorita creo que todo ha sido claro. Sí, yo creo que vamos viendo algunos puntos finos en el transcurso de algunos que ya los leímos y pues los pasamos así, pero por ejemplo, algo que leí, que aprendí ahora que estaba viendo esto, es que al Señor Jesucristo lo crucifican en la tarde del viernes, pasa el sábado y en la mañana del domingo ya resucitó. O sea, no eran 3 días completos, pero si eran 3 días, era el tercer día. Y después, en la noche, es cuando se les aparece por primera vez a los apóstoles, ¿no? De ese mismo, se supone que eso fue el domingo. Domingo en la mañana no lo encuentran, domingo en la noche se les aparece. Porque que también dice ahí que es el primer día de la semana. Ok. Sí, ya lo habían visto antes, que el domingo en la noche es cuando se les aparece por primera vez. Okay, Bueno, es que dice que es el primer día de la semana, ¿no? Sí. No, pero que era en la noche, que fue el domingo en la noche. Yo pensé que había sido 1 o 2 días después. Y no, el mismo domingo en la noche se les aparece. ¿Fue domingo en la noche, hermano? ¿Vale? Eso dice, ese mismo primer día dice en la noche. Está en el 19. Sí. En el 2019. Ok, y sí, les digo, a veces vamos viendo detalles así por el estilo y pues sí, es bonito ir conociendo más o estar más consciente de algunas cosas.
También la otra es que yo sí lo había leído, pero y sabía que es Juan el que está en el cuadro, que se le recuesta. Lo que yo no había visto es que cuando aparece en el cuadro que él está recostado es precisamente cuando él le está preguntando al Señor Jesucristo si quién es el que lo está traicionando, ¿no?